Y en esta mañana queremos entonces dar continuidad a lo que ya hemos venido hablando y tratando en este tiempo. El apóstol Pablo dice: no me incomodo en repetiros las mismas cosas, porque es seguridad para ustedes. O sea que no debemos cansarnos de escuchar sobre el mismo tema, aunque lo escuchamos de diversas formas o ángulos o puntos de vista, porque cuanto más escuchamos un mensaje, más cerca estamos de vivirlo y de practicarlo. Y en esta mañana yo quiero introducir este tema. Yo quiero hablar sobre algunos aspectos prácticos del perdón. ¿Ok? Esta mañana vamos a hablar sobre algunos aspectos prácticos del perdón. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, donde Jesús enseña a sus discípulos, a sus apóstoles, a orar. En donde Jesús lanza la oración modelo, no para que fuese repetida de forma mágica, sino para que nosotros atendamos los principios espirituales que Él está mencionando en cada frase de esa oración. ¿Ok? Cuando Jesús comienza su oración y Él dice: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, no significa que siempre nuestra oración de forma mágica, de forma, por decirlo así, como una forma evangélica, tenemos que comenzarlo así. No, Él está dando principios espirituales. Él está hablando de que nuestro Padre está en los cielos. Él está hablando que nuestro Padre es un Padre celestial. Y Él está diciendo que sea santificado su nombre. La palabra santificado significa apartado. Esa palabra santificado está relacionado con el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Y cómo yo lo hago eso? Santificando su nombre, guardando el nombre de Dios. Si yo soy cristiano, yo estoy cuidando el nombre de mi Dios. Porque la gente, cuando mira mi vida, y si yo estoy no viviendo o desviviendo lo que dice la palabra, a lo primero que le acusan, al primero que le tiran la flecha es a Dios. Entonces, ¿cómo yo santifico el nombre de Dios? Con mi vida, con mi testimonio, con mi caminar. A eso se refería Jesús, no a repetir simplemente unas palabras, ¿verdad? Él estaba dando un modelo y yo quiero introducir con eso. Te pedí para que abras conmigo en Mateo capítulo 6 y quiero invitarte a que leas conmigo a partir del versículo 9. Evangelio de Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9, quiero leer contigo la oración modelo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Hermanos, en esta oración modelo, Jesús se encargó de colocar el asunto perdón, porque es un asunto principal del evangelio del reino de Dios. Nosotros entramos al reino de Dios, nosotros somos nuevas criaturas porque pasamos por el perdón. Fuimos perdonados de nuestros pecados. El perdón es un asunto clave en la vida cristiana, en la Biblia. El perdón es indispensable para la vida de una nueva criatura. Entiéndase, para una persona que camina con Cristo. No hay cómo quitar ese asunto de la Biblia y vivir sin él, la vida cristiana. No, es un asunto indispensable. Es un asunto que usted y yo no podemos negociar con Dios. Y Jesús, en su oración modelo, Él se encarga de colocar este asunto en su oración. Y lo más interesante que Jesús hace, y a esto yo quiero llegar, es que cuando Él dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús, cuando enseña el perdón, ya está partiendo de la base que para que Dios me perdone, primero yo debo perdonar.
Jesús no dice, Señor, perdóname para que yo pueda perdonar. Jesús dice, Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Señor, dame la cosecha de lo que yo he sembrado. Señor, dame la paga de lo que yo he hecho. Si yo perdoné, Señor, yo te pido que me perdones. Así Jesús se refirió. Así Jesús habló. Jesús, cuando oró a Dios sobre el perdón, Él ya colocó una base de que Él había perdonado a sus deudores. Entonces yo quiero que usted mire un poquito desde ese ángulo el perdón en esta mañana. De que usted pueda mirar de que cuando usted y yo nos acercamos a Dios para pedir perdón por nuestros pecados, necesitamos entender ese principio espiritual que Jesús mencionó ahí. Jesús dice, Señor, yo te pido perdón porque yo he perdonado a los que me ofendieron. Entonces quiero que guardes ese texto en tu corazón, mi amado hermano. Y vamos a hablar ahora sobre algunos temas prácticos sobre el perdón. Primero, para perdonar y pedir perdón hay que prepararse espiritualmente. Eso ya lo venimos diciendo a cada domingo. Para perdonar o para pedir perdón yo debo prepararme espiritualmente. Eso significa debo orar, debo buscar a Dios. Debo entregarme y rendirme ante Él. No es algo mágico. No es algo cumpliendo simplemente una fórmula escrita. No es simplemente algo psicológico. Yo debo prepararme espiritualmente para perdonar y para pedir perdón. Lo que estábamos diciendo al inicio, usted tiene su libro. Si usted diariamente se está dedicando a leer esos versículos, esos testimonios que están ahí, y usted está orando a Dios, colocando su vida delante de lo que usted está leyendo, usted se está preparando espiritualmente y va a estar muy cerca de perdonar y de pedir perdón. Pero si usted no se prepara espiritualmente, si usted lo tiene como un libro más, si usted lo tiene como un cursito más de la iglesia y usted no se prepara, no ora, no busca a Dios, probablemente usted pensará que está bien y que no tiene que pedirle perdón a nadie y no debe perdonar a nadie. Entonces, cuando hablamos del perdón, debo entender que debo prepararme espiritualmente. Decir conmigo así: para perdonar y para pedir perdón, debo prepararme espiritualmente. Entonces debemos prepararnos espiritualmente. Vamos a ver la escena 1. Al pedir perdón, no te justifiques. Aspectos prácticos del perdón. Al pedir perdón, no te justifiques. No justifiques tu error. No menciones los supuestos motivos de tu error hacia la persona ofendida. El perdón, hermanos, camina de la mano con la humildad. Cuando una persona pide perdón, no justifica sus errores. Eso quiere decir, Lino, yo te pido perdón, pero sabes que yo te hice eso porque vos lo hablaste mal de mí. Yo ya estoy justificando. Ahí yo estoy diciendo, yo te herí porque primero vos me heriste. Entonces, al pedir perdón, no te justifiques. Al pedir perdón, descendé humillándote al Jordán. Entonces es muy importante entender que cuando hablamos del perdón, no debo justificar mis hechos. No debo justificar, colocarle motivos a lo que yo he hecho. Es muy importante entender ese tema. El principio, dice así: cualquier cosa buena que hagas, si la haces mal, por más buena que sea, te saldrá mal. Repito nuevamente: cualquier cosa buena que hagas, si la haces mal, por más buena que sea, te saldrá mal. De repente la esposa quiere prepararle una torta rusa al esposo. Quiere inventar algo nuevo para sorprenderle a su esposo. Y baja la receta a internet y de repente comenzó a hacer y se olvidó de la receta. Y hizo una gran torta rusa. Llegó, se le olvidó de poner algunos ingredientes especiales y salió cualquier cosa menos una torta. Ella tuvo una buena intención, quiso sorprenderle al señor de la casa. Pero a veces, si yo tengo una buena intención, pero no hago bien las cosas, pueden salir mal. ¿Me explico? O sea que si yo quiero perdonar, tengo buenas intenciones, tengo un buen corazón para perdonar, pero si no hago bien las cosas, me va a salir mal.
Por eso estamos diciendo, no te justifiques. De repente, yo quiero pedirle perdón a mi hermano y tengo una buena motivación, pero ya llego luego con la taquilla adelante. Ya llego en la ofensiva. Le digo, yo te pido perdón por lo que dije, pero por lo que vos ya dijiste de mí. Entonces yo tal vez tenga una buena motivación, pero ya entré de forma equivocada. Y el resultado probablemente va a ser peor. Entonces no basta solamente las motivaciones correctas. Basta realizar las cosas correctamente. Por eso es importante este tema, mi hermano. Escena 2. Al pedir perdón, no guardes tu imagen. No te vayas a concentrar en lo que la persona pueda pensar de vos. Cuando vos pedís perdón, estamos hablando de algo espiritual, no tenés que concentrarte en cómo vos te vas a quedar parado, en cómo la persona te va a ver. No guardes tu imagen, humillate. Humillate en el sentido bíblico. En el sentido de descender, de seguir el ejemplo de Jesucristo. Descender al Corán y reconocer tu error sin guardar tu imagen. O sea que si vos querés guardar tu imagen, nunca vas a descender. Si vos querés pedirle perdón a tu hermana por lo que dijiste de ella sin que ella ni siquiera lo sepa, cuando vos descendés y vos querés guardar tu imagen, nunca vas a pedir perdón. Porque vas a pensar, a la pinta va a pensar que yo soy una desbocada, un desbocado. Va a pensar que yo soy un ñereí, un habla fácil. Va a pensar que yo soy esto y que lo otro. Eso es querer guardar la imagen. Cuando uno pide perdón, ¿qué debe hacer? Debe humillarse, rendirse. Lo hace primeramente delante de Dios y desciende con ese espíritu delante de la persona ofendida. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa, ¿cómo él volvió? Él volvió soberbiamente. Él volvió y le dice, Señor, Padre, yo pequé contra ti, pero ahora ya te pido, mandame traer la ropa, ya estoy de vuelta en casa. No, él le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Él se humilló a tal punto que se fue al otro extremo, ya no quería ser ni hijo. Entonces cuando yo pido perdón, no debo guardar mi imagen. Estamos hablando de hacer bien las cosas. Estamos hablando de que si queremos hacer bien las cosas, en el principio del perdón, no debo guardar mi imagen cuando pido perdón. Continuamos. Principio, dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese texto está en Proverbios, ¿lo conoces bien? Y aquí hay dos actitudes que podemos tener delante de nuestras fallas, delante de nuestros errores. Primero, según este versículo estoy hablando, encubrir, que significa dejar en las tinieblas el error, el pecado, negar, ocultar, dejar que la soberbia y el orgullo dominen mi vida. El que encubre sus pecados no prosperará. Primera actitud, encubrir. Pequé, erré, dije, me equivoqué, pero cubro, guardo con toda mi fuerza para que nadie lo sepa. Dejo en las tinieblas. La Biblia dice, si sois hijos de la luz, andad como hijos de la luz. O sea que si somos verdaderamente cristianos, debo andar en la luz. Mi vida debe estar a la luz. Mi vida debe ser una carta abierta, porque soy seguidor de Cristo. Pero cuando yo algo quiero ocultarlo, cuando yo algo quiero esconderlo, es un síntoma de que ese algo o esa área de mi vida está en tinieblas. Y entonces, ¿qué hago? Encubro. Y la Biblia dice, el que encubre su pecado, no prosperará. Entonces esa es una primera actitud. Y ahí tenemos la segunda actitud. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Esa es la segunda actitud. Yo puedo ocultar, negar, esconderme, o yo puedo confesar y apartarme. Hermano, es importante que entendamos eso. La confesión va de la manito con el apartarse del error. O sea que no es simplemente hacerla a la fácil, ¿verdad? Confieso, después mañana hago de nuevo. Llegué delante de Dios y le digo, Señor, te pido perdón porque hoy estuve viendo lo que no debía ver y di rienda suelta a mis debilidades. Y después, bueno, ok. Después mañana otra vez le dio rienda y llegó otra vez a la noche delante de Dios y le digo, Señor, te pido perdón otra vez porque yo soy débil, luego soy carnal
Y al día siguiente otra vez la misma cosa. Eso es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Remordimiento es tener conciencia sucia. Sabemos que estamos haciendo mal y nos aprieta aquí. Entonces decimos para desahogarnos nomás, pero al día siguiente hacemos la misma cosa. Eso es remordimiento. La Biblia habla del arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué es? Reconozco que erré, cambio de dirección y dejo de hacer lo que hacía. Entonces la Biblia dice, mas el que los confiesa y se aparta de ella, alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuál es la otra postura delante de mi error? Reconocer y apartarme de ella. Estamos hablando del perdón hoy. Yo me equivoqué con una persona. Dije lo que no debía decir. Le traté como no debía tratarle. Reconozco, confieso, pero me aparto de ella. O sea que en vez de tratarla mal, ahora la trato bien. En vez de tratarla de forma áspera, brusca, hoy le trato con amor, con cariño. Eso es confesar y apartarse. Entonces el perdón, cuando estamos hablando, si alguien me hirió, yo estoy enojado, yo estoy con rabia, con ira, con amargura en mi corazón porque alguien me hizo algo, yo confieso eso y me aparto de él. O sea que si yo tenía algo en contra de mi hermano, declaro eso, le perdono, pero yo me aparto de esa ira. Me aparto de esa reacción que tenía en contra de la persona. El que hace eso va a alcanzar misericordia. O si no, la vamos a tener demasiado fácil, ¿verdad? Vamos a hacer como mucha gente hace, ¿verdad? Le confesamos a un hombre y después solucionamos todo delante de Dios nomás. Pero no es contra Dios principalmente que pecamos, es contra el hombre también. Es contra la persona. Entonces, debemos confesar y apartarnos de eso. Principio, el pedir perdón es una confesión privada y pública. ¿Qué quiere decir eso? El pedir perdón es una confesión privada, primeramente delante de Dios, después también pública delante de la persona, o a veces delante de personas. Eso es pedir perdón. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa con Lino. Lino ahí es el modelo, ¿okay? Con Lino y Rosy. Y está Don Paco también ahí. Y de repente yo me equivoqué. Somos un grupo. Me equivoqué en la empresa. Hice lo que no debía hacer. Entonces yo voy a pedirle perdón al grupo porque juntos estamos trabajando. Yo fallé con el grupo. Es algo público. O sea, así funciona el tema. Continuemos. La escena 3. Al pedir perdón, no culpes a nadie. Decí conmigo, al pedir perdón, no debo culpar a nadie. Al pedir perdón, hermanos, debo concentrarme en mis faltas. No debo usar el pasado como una anestesia psicológica para justificar lo que estoy haciendo. Voy a explicar eso. Cuando pido perdón, no debo usar mi pasado como excusa de lo que estoy haciendo. Yo estoy siendo así, estoy tratando así a las personas porque mi padre luego fue muy brusco conmigo. Yo estoy haciendo así porque allá en mi infancia me dañaron. Estoy usando mi pasado como una anestesia psicológica para decir, no, yo soy así porque me aconteció eso. No, yo soy así porque yo soy así y no quiero seguir estudiando, soy joven, no quiero seguir estudiando porque no tuve luego oportunidades, porque estoy en este país donde no hay luego oportunidades. Está usando como anestesia para justificar lo que está haciendo. Entonces, cuando yo voy a pedir perdón, no debo culparle a nadie. No debo culparle a mi mamá, a mi papá, a mi pasado, en el país en que nací, en la empresa donde estoy, en la familia que me tocó. No. Al pedir perdón debo concentrarme en mi vida, no en la vida del otro. Principio. Pedir perdón es acerca de mis faltas y no acerca de la falta de los otros, ¿verdad? A la gente le resulta fácil concentrarte en la falta del otro, ¿verdad? A la gente le resulta fácil decir quién le ofendió, quién le dañó, quién le hizo mal. Pero le resulta difícil decir a quién le ofendió, a quién le dañó, con quién falló.
Entonces yo debo concentrarme en mis faltas cuando estoy hablando del perdón, ¿verdad? Hasta ahora nosotros hablamos de romper acuerdos con el enemigo, del corazón sano y enfermo, y tenemos la tendencia de tomar el asunto perdón solamente hacia nuestro campo. O sea que mirarle solamente con la óptica de que la gente falló conmigo. ¿A quién yo debo perdonar? Es fácil pues hacer eso, ¿verdad? Pero vamos a ponernos con el otro anteojo que dice, ok, ¿a quién yo debo pedir perdón? ¿Con quién yo fallé? ¿A quién yo ofendí? Entonces debo concentrarme en mi vida. Te doy una clave. Si vos querés que Dios toque poderosamente tu vida en este tiempo en el que estamos hablando sobre un asunto tan importante, vos debes concentrarte en tu vida. O sea, debes concentrarte en lo que vos hiciste, en lo que vos fallaste, no en lo que los otros fallaron. Eso va a venir como consecuencia nomás, ya vas a conseguir perdonar también. Escena 4. Al pedir perdón, solo habla de tus faltas. Aquí está diciendo la misma cosa otra vez, ¿verdad? Cuando vas a pedir perdón, habla de tu falta nomás, no de la falta de los otros, del error del otro. Concentrate en lo que vos fallaste, concentrate en lo que vos te equivocaste. Hasta Dios no te perdona si no te arrepientes de verdad. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, recuérdate de que lo que Dios mira es tu corazón. Y cuando nosotros encontramos personas que dicen creer en Dios, pero cuando hablamos de un asunto, perdón, es un asunto espiritual que tiene mucho que ver con Dios, a quien nosotros decimos que creemos, o en quien nosotros decimos que creemos, cuando se llega el momento de pedir perdón, de perdonar, y nos desviamos de este principio espiritual, es una señal de que nosotros honramos a Dios de labios y no de corazón. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, dice Dios. Es palabra de Dios. O sea que es muy fácil decir yo soy seguidor de Cristo, cristiano. Pero cuando aprieta el zapato, ahí sale el jugo que tiene que salir. O sea que cuando alguien me falle, cuando alguien me ofende, ahí es donde realmente yo muestro cómo está mi corazón en relación a Dios. Ahí es donde realmente yo demuestro si yo honro a Dios con mi corazón. Pues con la boca pues finalmente es fácil, ¿verdad? Pero Dios dice, este labio, está hablando de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y lo que debemos hacer nosotros es entender que Dios mira nuestro corazón, como vuelvo a decirlo. Dios mira tu corazón y mi corazón. Y lo que Él quiere es que vos le honres a Dios en tu corazón. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, dice, santificad a Dios en vuestros corazones. ¿En dónde debo santificar a Dios? Aquí. Y esto aquí va a ser resultado nomás allá. Recuerda, para perdonar y pedir perdón hay que prepararse espiritualmente. Decirle a la persona que está a tu lado, para perdonar y pedir perdón hay que prepararse espiritualmente. Hermanos, nosotros estamos hablando de algo serio, no es fácil. A la hora de la verdad no es fácil. No es simple. No es como tomar un vasito de agua. Nos cuesta a veces. Por eso es que tenemos que prepararnos espiritualmente. Por eso es que tenemos que buscar a Dios para que nos sea más fácil perdonar o pedir perdón. ¿Por qué? Porque si no, nuestro orgullo, la soberbia, habla alto. Y debemos prepararnos espiritualmente para hacer esto que estamos haciendo. Segundo, perdonar y pedir perdón y no tener respuesta favorable de la otra persona es igual te hace libre. Repito, perdonar y pedir perdón y no tener respuesta favorable de la otra persona igual te hace libre. A ver, yo me arrepentí de lo que le hice a Menganito y ya le pedí 1000 veces perdón y no me perdona. Hermano, vos sos libre. Vos te arrepentiste, Dios te perdonó. Sos libre. El que no es libre es la otra persona que no te quiere perdonar. Está llevando un muerto encima de su espalda, un peso que no debería llevar. Pero si vos realmente te arrepentiste y perdonaste a la persona o pediste perdón, sos libre. O sea, no dejes que Satanás, el enemigo,
use ese pasado para llenarte la cabeza. Ah, no, fulanito no te perdonó luego. Mira un poco cómo te mira, mira cómo te trata. No te va a perdonar nunca. Entonces la persona vive con esa aflicción, con ese peso. Sos libre, mi hermano. Sos libre. Amén. Mateo 6:14 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdona a otros sus ofensas, tampoco sus padres les perdonará a ustedes las suyas. Hermanos, aquí hay algo muy importante que quiero que prestes atención. El perdón es algo que ya existe, un principio espiritual que fue conquistado por Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo Jesús en la cruz reconcilió los dos pueblos que existían en la tierra. ¿Cuáles son los dos pueblos? Los judíos y los gentiles. Los dos estaban distanciados de Dios. El pueblo judío, por más que había sido pueblo de Dios, se había distanciado por causa del pecado. Y el pueblo gentil estaba a kilómetros de distancia de Dios. Y en la cruz Él reconcilió consigo a ambos pueblos en Cristo Jesús, en Dios. Y ahí nació la iglesia. Y ahí fue conquistado el perdón. Entonces el perdón es un principio espiritual que Cristo ya conquistó. ¿Y qué yo debo hacer? Yo debo activar ese principio. Es algo que ya existe. Es algo que ya está en Cristo Jesús. No es algo que yo debo inventar. El perdón ya fue conquistado por Cristo Jesús. Solo debo activarlo. ¿Y cómo voy a activar el perdón? Perdonando. Perdonando. Es un regalo que ya está ahí. Cristo ya conquistó. Para que yo reciba este regalo, debo activarlo primero perdonando, para después ser perdonado. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Son palabras del apóstol. Dice: yo procuro tener una buena conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea que si depende de mí estar en paz con mis hermanos, debo procurar esa paz. ¿Qué es lo que impide que no tenga paz? Las diferencias, los errores, los golpes que he ocasionado o me ocasionaron. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo perdonar y pedir perdón para estar en paz con todos. Dice: en cuanto dependa, en cuanto a esa situación que está en tu cabeza, en tu corazón, dependa de vos. Está en tus manos solucionar eso. Está en tus manos solucionar tu relación con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu hijo, con tu primo, con tu vecino, con quien sea. En cuanto está en tus manos, está a tu alcance. La Biblia nos impulsa a que como cristianos debemos hacerlo. En cuanto depende de nosotros, debemos procurar estar en paz con todos los hombres. Punto 3. ¿Cómo perdonar y pedir perdón a una persona que ya murió? Yo conozco a alguien que falleció y me dañó mucho, o yo le dañé mucho. ¿Y cómo pedir perdón? Aquí yo quiero hacer una aclaración muy importante. Pablo escribe a la iglesia de Corintios y dice lo siguiente, 1 Corintios 10:20: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La comunicación entre los vivos y los muertos no existe. La práctica de la comunicación entre vivos y muertos es abominación para Dios, pues es una comunicación con los demonios. Hermanos, no existe comunicación entre el mundo de los vivos y de los muertos. Poder prenderle 400,000 velas al muerto que ya está, no te va a poder ni escuchar. No existe. Y desde el Antiguo Testamento a Dios le pareció esto abominación. Dios repudia eso. Dios no aguanta eso. O sea que no existe el angelito o el que me cuida del cielo porque murió y fue una buena persona.
Discúlpeme si usted pensaba eso o creía eso, pero no está eso en la Biblia. Muy al contrario, Dios niega categóricamente en su palabra esas cosas. Al contrario, espíritus malignos se aprovechan de nuestra ignorancia para que nosotros le cultuemos. No existe eso, mi hermano. Por eso Dios le encargó en la ley de Israel que no consulte con adivinos, que no haga volver a un muerto, porque eso no existe. Eso está en la Biblia, mi hermano. Es cierto, nuestra cultura nos lleva a pensar, a creer, hay gente en nuestro alrededor que hace eso. Es cierto, es muy presente, muy visible eso en nuestra sociedad. Pero la Biblia abomina eso, Dios abomina eso. Y Dios nos encarga, el que fue polvo, al polvo volverá. O sea que terminó aquí y hay solamente dos lugares, una vida eterna con Dios o una vida eterna sin Dios. No hay un punto intermedio, no hay un lugar fuera de estos dos lugares. Estoy hablando de principios bíblicos, estoy hablando de la Biblia y de cómo Dios ve estas cosas. No existe comunicación entre el mundo de los muertos y de los vivos. Hermanos, ¿cómo entonces puedo hacer cuando una persona que murió falló conmigo o yo fallé con ella y no tuve la oportunidad en vida de pedirle perdón? ¿Cómo reaccionar ante esta situación? Debo entregarlo en las manos de Dios. Y debo declarar delante de Dios mi falta. Pedirle perdón a Dios. Porque aquella persona ya no puede perdonarme y ya no puede pedirme perdón porque ya no existe. Entonces lo transfiero a Dios. Le pido perdón a Dios. Declaro delante de Dios que aquel peso que tenía en mi corazón, aquella herida que me provocó esa persona que tal vez hoy ya no esté aquí, yo lo perdono delante de la presencia de Dios. Pero no para beneficiar a la persona que falleció, para beneficiarme a mí. Porque si yo no perdono, el peso está en mi corazón. No va a cambiar nada en la persona que ya murió, el que yo perdone o deje de perdonar. Pero en mi vida sí va a cambiar, porque yo sigo vivo. Entonces, así funciona, hermanos, este tema cuando nosotros estamos hablando del perdón. Cuarto, ¿cómo saber a quién debo perdonar y pedir perdón? ¿Cómo sé con quién fallé o quién falló conmigo? ¿Cómo discernir eso? Es muy importante el diálogo sincero con Dios. Es clave para eso, pues Él te mostrará. Invertir tiempo delante de Dios. Hablar con Él. Tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí cuando se refiere a mundo, no está hablando solamente a los apartados, a los sin Cristo. Está hablando al planeta Tierra, a los habitantes. No significa que yo soy cristiano y que Él ya no puede convencerme de pecado. Sí, señores, Él me convence, me sigue convenciendo de pecado. Entonces, ¿qué debo hacer? Invertir tiempo con Él. Hacer lo que hizo David. Decir, Señor, escudriña mi corazón. Llegar delante de Dios y decir, Dios, estamos tratando un asunto muy importante en la iglesia. Señor, yo quiero pedirte, yo quiero que me hables y que me muestres si yo estoy en falta con alguien, si yo he herido a alguien y todavía no solucioné este tema, o si yo he sido herido y tal vez el tiempo tapó esa herida, pero allá en el fondo existe y debo solucionarlo. Pedile a Dios, mi hermano. Habla con el Espíritu Santo. Rendite a Él. Hablaba un poquito y deja que Él hable mucho. Prepárate, búscale. Es la única manera de que vos sepas a quién pedirle perdón y a quién perdonar. Eso tal vez tu líder no va a poder responderte. Eso tal vez yo no voy a poder responderte aquí del púlpito. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida y mi vida. Y Él sí sabe cómo está nuestra vida. Y Él puede decirnos.
Una vez que Dios te muestre, no demores porque la competencia está al acecho. Dios te mostró, ok, fallaste con fulano, resolvelo luego, rápido. Porque al acecho está la competencia. La Biblia dice que vuestro adversario está alrededor como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, él lo que quiere hacer es devorar tu vida, robarte, destruirte. Dios te mostró, fallaste con alguien, alguien falló contigo, necesitas perdonar, necesitas pedir perdón. Hacelo, mi hermano, no dudes. Porque si no, si vos le das tiempo, está al acecho el enemigo. ¿Qué quiere hacer? Hacerte un peor mal. En vez de que vos perdones, él te va a comenzar a lanzar sugerencias. Y en vez de que vos perdones, vas a estar más pichado, más enojado, más rabiado. ¿Por qué? Porque vos no tomaste esa palabra de Dios para hacerlo. La Biblia dice, si oíd la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres. Quiere decir que el Espíritu Santo puede hablar y va a hablar contigo. Va a hablar contigo referente a este tema. Si vos buscás, si vos invertís tu tiempo en oración, va a hablar contigo, mi hermano. Y no va a hablar solamente a quien debes perdonar, va a hablar contigo a quien debes pedirle perdón. Y cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestros corazones. Debemos cumplirlo, debemos hacerlo. El quinto punto, y quiero hablar sobre perdonar y pedir perdón. No es nada atractivo, pero es muy sanador y liberador. Entonces no es nada atractivo, ¿verdad? Es más atractivo predicar, por ejemplo, sobre cómo prosperar en las finanzas, ¿verdad? Hace rato ya estamos gritando todo aleluya, gloria a Dios, colgado del techo, ¿verdad? Pero cuando hablamos del perdón no es nada atractivo. Porque pues está tocando allá en el fondo, ¿verdad? Es más fácil pues hablar de bendiciones, de lo que podemos recibir, de lo que vamos a recibir, de lo que Dios tiene para nosotros, de las riquísimas promesas. Es fácil. Es un tema importante, lo es. Pero el perdón pues no tiene esa cara de atractivo, ¿verdad? Hay gente que cuando escucha la palabra perdón corre, huye. ¿Por qué? Porque sabe que si levanta un poquito la alfombra hay mucha suciedad que quitar ahí. Pero hermanos, por más que no sea atractivo, es sanador y liberador. La Biblia dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo dice, iglesia, si Cristo te hizo libre, permaneced en esa libertad. Y no volváis a estar sujetos al yugo de la esclavitud, al peso, a la opresión de la esclavitud. ¿Qué eso significa en este asunto? Que falta de perdón es un yugo, falta de perdón es una esclavitud. Y si Cristo me hizo libre, debo permanecer libre. ¿Y cómo permanezco libre? Perdonando y pidiendo perdón. Porque si yo no perdono, no soy libre. Entonces, si estamos libres, si somos libres, debemos permanecer en esa libertad. Y si Pablo dice permaneced, es porque quiere decir que podemos salir de esa libertad. O sea que no es porque soy cristiano, porque vengo todos los domingos a la iglesia, porque me voy toda la semana al grupo familiar, significa que por estas prácticas soy libre. No, debo cuidar porque puedo salir de la libertad que tengo en Cristo. ¿Cómo salgo? No perdonando, no pidiendo perdón, dejando que el orgullo, la soberbia, la ira me consuma. Si yo no soy libre así, si actúo de esa manera. Perdonar y pedir perdón no debe ser emocional, sino espiritual. Ay, pastor, yo no siento en mi vida perdonarle, porque fue tan duro. Ese es tu alma. Y perdón es un asunto espiritual. Decí conmigo así, el perdón es un asunto espiritual, no almático. ¿Y qué acontece con mi alma? Perdonar. Y lo que tu espíritu activó,
va a llegar un tiempo que tu alma va a ser contagiada con ese perdón, va a ser tocada por ese perdón, y esos sentimientos van a ser restaurados, van a ser tocados, van a ser restituidos. No te concentres en el alma, no te concentres en lo que sentís, en lo que pensás, en lo que te ofendieron o en lo que ofendiste. Concéntrate en tu espíritu. El perdón es un asunto espiritual. Debo perdonar, no debo sentir. Debo perdonar, debo decidir. Cuando yo hago esto espiritualmente, mi alma va a ver los resultados. Mis emociones también van a quedar tocadas. Pero debo hacerlo espiritualmente. La visión al perdonar y pedir perdón es espiritual. Repetimos la misma cosa. El principio, la obediencia no debe ser a mis emociones, sino a Dios. No esperes que te nazca el perdonar. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial es nuestro Dios. La obediencia debe ser a Dios. Pedro, en el inicio del cristianismo, de la iglesia primitiva, cuando por los sacerdotes y el concilio fue prohibido o incitado a no predicar el evangelio, dice: más vale servir o obedecer a Dios que a los hombres. ¿Por qué? Porque él sabía que el mandamiento era predicar el evangelio por todas las naciones. Pedro sabía que Dios era su Dios. Lo que yo quiero decirte en esta mañana, mi hermano, es que no dejes que tu alma sea tu Dios. No dejes que tus emociones sean tu Dios y vos le obedezcas a tu alma. Si vos le obedeces a tu alma y no a Dios, vos estás haciendo que tu alma sea Dios. Y la obediencia debe ser a Dios. Por más que no sienta, por más que te zapatee, por más que te muerda la lengua, por más de que todo lo que vos quieras, la obediencia debe ser a Dios cuando hablamos del perdón. Porque probablemente tu alma nunca va a querer perdonar ni pedir perdón. Porque está herida, porque está lastimada. ¿Qué es lo que impide perdonar y pedir perdón? El orgullo. El orgullo impide perdonar y pedir perdón. Algunos consejos prácticos sobre el perdonar. Cuando perdonamos se quita todo estorbo entre nosotros y Dios. Hermanos, la falta de perdón es una barrera entre Dios y nosotros. Y cuando nosotros perdonamos, se quita esa barrera y se quita ese estorbo. O sea que yo debo perdonar. Recordad lo que Jesús dice: Señor, perdónanos como también nosotros perdonamos. Y a veces hay una barrera entre nuestra vida y Dios por falta de perdón. A veces nuestras oraciones no llegan a Dios, no pasan del techo porque hay una barrera enorme que es falta de perdón. Entonces es seria la cuestión, mi hermano. A veces Dios nos responde a nuestra oración y debemos parar un poquito la antenita, la oreja, y ver cómo está nuestra vida de perdón. Mateo 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, porque también su Padre que está en el cielo les perdona, para que también su Padre que está en los cielos le perdone a ustedes sus pecados. Jesús dice: cuando traes tu ofrenda y en el camino te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que vos tenés algo contra tu hermano, para un poquito tu ofrenda, anda a perdonarle y vení a entregar tu ofrenda a Dios. Eso quiere decir que cualquier ofrenda, no significa traer el diezmo y la ofrenda aquí solamente, cualquier cosa que vos hagas, tu alabanza, tu adoración es una ofrenda a Dios. Hoy ya no traemos animales para sacrificar, hoy traemos alabanza y adoración. Hoy traemos oraciones, son ofrenda a Dios. Entonces, antes de que vos hagas eso, la Biblia nos enseña a que debemos parar un poquito y ver si tenemos algo en contra de alguien para solucionar eso. Porque si no, Dios no acepta. Puedo zapatear, gritar, saltar, levantar mis manos, mis pies, todo lo que quiera. Pero si yo tengo algo en contra de alguien en el corazón, esa ofrenda no es aceptada. Así de simple. Si hoy yo estoy predicando, la prédica en mi vida es una ofrenda a Dios.
Es algo que yo le estoy dando a Dios. Antes bendiciendo su vida, pero dando a Dios una ofrenda a Dios. Si hoy yo tengo algo en contra de alguno de ustedes, sin solucionar, sin pedir perdón, sin perdonar, lo que yo estoy haciendo no sirve delante de Dios. Así de simple la cuestión. Para perdonar no solo hay que hacerlo delante de Dios, es aconsejable hacerlo delante de la persona. Entonces fallaste con la persona, pedirle perdón a la persona. Algunos consejos prácticos sobre la reconciliación. Estamos terminando, hermanos. Estamos hablando ahora de reconciliación. La reconciliación con Dios se da, punto A, sobre la base de la sangre de Cristo. La reconciliación se da porque un día Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. No se da porque el ofensor merece que yo le perdone. No se da porque yo merezco recibir el perdón. La Biblia dice que Dios nos alcanzó con su misericordia. ¿Qué es misericordia? Recibir lo que no merecíamos. Nosotros merecíamos una vida eterna sin Dios porque pecamos, porque la raza humana se desvió del propósito de Dios, se alejó de Dios, todos nosotros, y merecíamos una vida sin Dios, y Dios no nos dio eso. Eso es misericordia. Envió a Jesucristo para que pudiésemos pasar una vida eterna con Él. Eso es misericordia. Él no nos dio lo que merecíamos. Y entonces cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la reconciliación, debemos entender que es por esa sangre de Cristo. Porque si yo pienso en la persona, de hecho que la persona no es digna a veces de ser perdonada y ni yo soy digno de recibir el perdón. Entonces debo entender que lo que nos hace dignos es la sangre de Cristo Jesús. Eso va a cambiar nuestro concepto. La reconciliación con Dios se da si hay un verdadero arrepentimiento. Es importante que haya un verdadero arrepentimiento. La persona debe arrepentirse, cambiar su postura, cambiar su manera de pensar, de ver. La reconciliación es el acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigas. La reconciliación es lo siguiente: eran enemigos, se cortó esa enemistad para que sean amigos. Eso es reconciliación. Eso es lo que Dios hizo con nosotros en Cristo Jesús. Nos reconcilió consigo. Mira un poquito aquí, hermanos. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. La reconciliación exige que dos personas que se respetan mutuamente se reúnan de nuevo. Uno puede perdonar y sin embargo no reconciliarse. Pues ese no es el deseo de Dios, ¿verdad? La persona dice: te perdoné, pero te quiero a 1000 kilómetros de distancia de mí. Ese es perdón, pero no es reconciliación. Uno puede perdonar y sin embargo no reconciliarse. Pero el verdadero perdón, el perdón completo, al final traerá reconciliación. O si no, Dios haría lo siguiente: enviaba a Jesucristo, nos ñembo perdonaba, ¿verdad? Y después nos dejaba. Ahora viven otra vez según ustedes quieran. No, Dios, ¿qué hizo? Nos perdonó, nos hizo ser hijos suyos, templo de su Espíritu Santo, objetivo de sus grandísimas promesas, y vivir eternamente con Él para reinar con Cristo Jesús. Él nos reconcilió. Y ese es el verdadero perdón. Volver a colocarle a la persona al mismo lugar donde estaba. Eso es el verdadero perdón. Perdón más reconciliación. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y yo concluyo, hermano, nuevamente diciéndote lo siguiente. Lo que hemos leído, que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, el perdón es eso. Si yo quiero ser perdonado, debo perdonar. Amén.